Tengo un tablero principal y aguas abajo un tablero seccional. Y ante una falla, ya sea un cortocircuito o una sobrecarga, quiero que actúe el termomagnético del tablero seccional y no el del tablero principal. Bueno, eso se llama selectividad y puede ser nula, total o parcial. Para hacerlo más práctico, vamos a identificar al termomagnético de arriba como A y al de abajo como B. Bueno, la selectividad nula quiere decir que no hay selectividad y ante una falla acá abajo puede actuar indistintamente el A o el B. La selectividad total quiere decir que siempre va a actuar el termomagnético B antes que el A. Y la selectividad parcial quiere decir que puede actuar el termomagnético B en principio, pero ante determinadas circunstancias puede actuar el A o pueden actuar los dos al mismo tiempo. Y en los interruptores termomagnéticos hogareños, que se rigen bajo la norma IEC 6898, solamente se puede lograr la selectividad parcial. Eso quiere decir que en nuestros domicilios no siempre vamos a lograr que ante una falla se active el termomagnético del circuito o del tablero seccional en vez del termomagnético general, porque la selectividad parcial funciona especialmente para lo que son fallas que generen corrientes bajas. Si se genera una falla que genera una corriente elevada, es muy probable que en este caso se activen los dos termomagnéticos o bien se active el termomagnético del tablero principal. Porque como expliqué en videos anteriores y que a muchos les cuesta entender, cuando tenemos una falla, ya sea un cortocircuito o una sobrecarga, esa corriente en exceso no sale desde el domicilio hacia afuera, sino que viene desde afuera hacia el interior del domicilio. Por lo tanto, el primer ITM por donde va a pasar esa corriente va a ser el del tablero principal. Entonces, para lograr la selectividad parcial, es decir, que se active este termomagnético en lugar de este, y eso siempre va a ocurrir solamente para corrientes bajas, tenemos que seguir estos dos pasos. Primero, la intensidad nominal del termomagnético A tiene que ser igual a 2 veces la intensidad nominal del termomagnético B. Esto quiere decir que si tenemos un termomagnético de 16 en el tablero seccional, el del tablero principal tiene que ser el doble, en este caso 32. Y también la curva del termomagnético A tiene que ser más alta que la curva del termomagnético B, porque a mayor curva, menor sensibilidad. Esto quiere decir que en el tablero seccional, si tenemos un curva C, en el tablero principal tenemos que colocar un curva D. En este punto cabe remarcar que la intensidad nominal del termomagnético es este valor que ven acá en el frente, que en este caso dice 16 amperes, y que no es un valor de corte, simplemente es el valor que este termomagnético deja pasar libremente por el circuito. Y la curva es este valor que también ven al costado de la intensidad nominal, en este caso curva C, que indica la cantidad de corriente a la cual va a actuar este termomagnético en caso de cortocircuito, que no tiene nada que ver con el tiempo de actuación como muchos creen, que a veces dicen que la curva D es más lerda que la C y más lerda que la B. Eso no tiene nada que ver. Ante un cortocircuito, todos los termomagnéticos actúan a 100 milisegundos. Recapitulando entonces, para lograr la selectividad parcial, tenemos que hacer que el termomagnético de arriba sea el doble de intensidad nominal que el termomagnético de abajo y a su vez tiene que tener una curva superior. Y esto va a funcionar a la perfección siempre para corrientes bajas y no para corrientes elevadas. Por eso hablamos de selectividad parcial. Y ahora, como es costumbre en este canal, les voy a dar el argumento de por qué sucede esto. Para empezar, tratemos de entender a qué nos referimos con corriente baja. Cuando le dije hace un rato que este valor, la intensidad nominal, no es un valor de corte, me refiero a que el termomagnético no va a cortar a los 16 amperes en este caso, sino que va a cortar un valor superior. Estos 16 que figuran en el frente del termomagnético es la corriente que deja pasar libremente por el circuito. Pero ustedes recuerden que por sobrecarga, el termomagnético siempre actúa a 1.45 veces su intensidad nominal en el plazo de 1 hora. Entonces, por ejemplo, si tenemos un termomagnético de 32 amperes de intensidad nominal, multiplicado por 1.45 nos da un resultado de 46,4 amperes. Esto quiere decir que este termomagnético de 32 por sobrecarga va a actuar recién cuando detecte 46,4 amperes. Y si tenemos un termomagnético de 16 amperes multiplicado por 1.45, nos da como resultado que va a actuar recién cuando sean detectados 23,2 amperes en el circuito. Para que quede más claro, hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una sobrecarga en el circuito de 30 amperes. Entonces, en cualquier sector del circuito seccional tenemos esa sobrecarga de 30 amperes. Como la corriente siempre viene desde afuera,
y tenemos en el tablero principal un termomagnético de 32 y en el tablero seccional uno de 16, si tenemos una sobrecarga de 30 amperes, cuando ingresen los 30 amperes desde afuera hacia el domicilio, este tablero principal que tiene un termomagnético de 32 amperes solamente va a actuar cuando detecte una sobrecarga de 46,4 amperes. Pero si la sobrecarga es de 30, la va a dejar pasar libremente. Entonces no se va a activar este termomagnético y sí se va a activar este de 16 porque este de 16 se activa cuando detecta una sobrecarga de 23,2. Ante una sobrecarga de 30 no actúa el termomagnético de 32, sino que actúa el termomagnético de 16. Por eso, en este caso, tenemos una selectividad. Pero si tenemos una sobrecarga de 50 amperes, en este caso, el termomagnético de 32, como la sobrecarga es de 50 y supera los 46,2, el primero que va a actuar va a ser el termomagnético de 32. Lo vemos en este ejemplo. La corriente de sobrecarga ingresa desde afuera, y cuando llega al tablero principal que tiene un termomagnético de 32, esos 50 amperes no los va a dejar pasar, por lo tanto se va a activar este termomagnético y va a dejar a toda la instalación de la vivienda sin energía eléctrica. Entonces llamamos corriente baja a 1.45 veces la intensidad nominal del termomagnético del tablero principal. Toda intensidad que sea inferior a 1.45 veces la intensidad nominal de este termomagnético es una corriente baja y, como acabamos de ver, hay selectividad. Y para el caso de una falla por cortocircuito tienen que tener en cuenta lo siguiente: un termomagnético curva B actúa recién por cortocircuito a 3 veces su intensidad nominal en adelante, un curva C a partir de 5 veces su intensidad nominal y un curva D a partir de 10 veces su intensidad nominal. Es decir, que un termomagnético curva D de 32 amperes actúa a 10 veces su intensidad nominal, es decir, que va a actuar a partir de 320 amperes en adelante. Y por ejemplo, un termomagnético curva C de 16 amperes actúa a 5 veces su intensidad nominal, es decir, 16 por 5, va a actuar a partir de 80 amperes en adelante. Entonces, vamos a suponer, para entenderlo, que tenemos una intensidad de cortocircuito de 100 amperes, ¿está bien? Vamos a suponer que se produce un cortocircuito en algún circuito seccional de la vivienda y que esa intensidad de cortocircuito es de 100 amperes. Como la corriente de cortocircuito siempre viene de afuera de la vivienda, el tablero principal de 32 amperes, cuando pasen 100 amperes por este termomagnético, los va a dejar pasar. ¿Por qué lo va a dejar pasar? Porque recién va a actuar a partir de 320 amperes, porque es un termomagnético curva D de 32 amperes. Es decir, que los 100 amperes de la intensidad de cortocircuito los va a dejar pasar y el que sí va a actuar va a ser el termomagnético del tablero seccional o del circuito, porque es de 16 amperes y es curva C y por lo tanto va a actuar a partir de 80 amperes. Es decir, va a actuar el termomagnético de abajo y por lo tanto se va a activar el termomagnético del circuito en cuestión y no el del tablero principal. Y de este modo entonces tenemos selectividad. Por el contrario, si tenemos una intensidad de cortocircuito de 500 amperes, cuando se produce el cortocircuito en algún circuito seccional, cuando esa corriente ingrese desde afuera, el tablero principal, que tiene un termomagnético de 32 amperes curva D que actúa a 320, va a detectar esa corriente de cortocircuito y se va a activar inmediatamente, con lo cual se va a quedar toda la vivienda sin energía eléctrica, por lo tanto no hay selectividad. Puede incluso que se activen los dos termomagnéticos al mismo tiempo. Entonces, en el caso de cortocircuito, llamamos corriente baja a toda corriente que esté por abajo de 3, 5 o 10 veces la intensidad nominal del termomagnético de acuerdo a su curva. Espero que les haya quedado claro y acá abajo les dejo un link para poder bajar apuntes y hasta un curso básico de electricidad básica para aquellos que están iniciando algún curso de electricidad ahora que estamos a comienzo de año. Espero que les sirva. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios.